estás pidiendo niebla y esperando cosechar estructura. Eso me impactó profundamente. Dios me hizo entender que muchas veces no era mi fe lo que faltaba, era mi claridad. La fe verdadera no es un sentimiento vago, es una convicción que sabe exactamente lo que espera. Y ese día me di cuenta de que durante mucho tiempo yo pedía cosas grandes, con palabras pequeñas. Pedía bendiciones sin nombre, milagros sin forma, respuestas sin dirección. Era como entrar en una tienda y decir: Señor, dame lo que tú quieras. Pero quien atiende en el mostrador celestial espera escuchar algo más claro. Fue entonces cuando cambié por completo mi manera de orar. Comencé a orar con detalles, con propósito. Comencé a describir lo que mi corazón esperaba, no como una exigencia, sino como una colaboración con el cielo. Yo decía: Señor, quiero un lugar para buscarte en silencio, un espacio solo mío, un rincón con una mesa firme, una silla cómoda, una luz suave para escucharte en la madrugada. Quiero servirte sin tener que caminar tantos kilómetros. Muéstrame un medio, un vehículo sencillo pero fuerte, para cumplir con gozo el llamado que me diste. Y algo cambió, no por fuera, sino por dentro. Porque cuando oras con claridad, tu corazón empieza a ver lo que tu fe ya espera. La mayoría de las personas piensa que orar es simplemente hablar con Dios. Pero yo aprendí que orar es diseñar un proyecto con el cielo, es sentarse a la mesa con el Padre y decir: aquí están los planes de mi corazón, muéstrame qué viene de ti y qué no. Desde ese día, nunca más volví a pedir bendiciones genéricas. Ya no oro diciendo solo: Señor, bendíceme. Digo: Señor, fortalece mi mente en esta área, abre puertas en esta dirección, dame sabiduría en esta situación. Y cuanto más específico fui con Dios, más específicas fueron sus respuestas. Desde el momento en que comencé a orar con mayor claridad, noté algo curioso dentro de mí. Mis peticiones dejaban de ser palabras y se convertían en imágenes. Era como si, al describirle a Dios lo que esperaba, mi mente comenzara a ver lo que aún no existía en el mundo natural. Y eso, lo aprendí, es uno de los secretos más profundos de la fe. La fe verdadera no solo espera, la fe ve. Una vez, oré por un espacio para estudiar, pero esa vez no pedí cualquier mesa. Cerré los ojos e imaginé con detalle. Una mesa firme, oscura, bien acabada, con espacio para abrir mi Biblia y tomar notas. Una silla giratoria, con ruedas, donde pudiera escribir durante horas sin cansar mi espalda. No era vanidad, era propósito. Ese sería el lugar donde estaría a solas con Dios. El ambiente donde escribiría mensajes, donde lloraría, donde escucharía su voz y prepararía alimento espiritual para otros. Y entendí algo poderoso. Dios no responde solo al sonido de tu voz, responde a la nitidez de tu fe. La claridad no ofende al cielo, honra la expectativa de quien cree. ¿Sabes por qué? Porque cuando ves algo con precisión, te conectas emocionalmente con eso. Sientes alegría antes de tocarlo, das gracias antes de recibirlo, vives como si ya lo tuvieras. Fue así como descubrí un principio inquebrantable: lo invisible debe vivirse antes de ser visto. Algunas personas me preguntaban: Pastor, ¿y si eso que usted declara no sucede? Y yo respondía: si dudo antes del tiempo, interrumpo el embarazo de la promesa. Porque sí, existe un tiempo de gestación entre la oración y la respuesta. Y durante ese tiempo, debes alimentar la visión con fe y proteger el sueño con gratitud. Ya he visto a muchas personas anular sus propias respuestas con la lengua. Oran con fe por la mañana, pero murmuran por la noche. Agradecen por algo que aún no ha llegado. Y luego dicen: creo que Dios no me escuchó. Eso es como arrancar la semilla antes de que florezca. Después que aprendí a orar con imágenes claras en el corazón, mi manera de enseñar también cambió. Comencé a guiar a los miembros de la iglesia a escribir sus peticiones con claridad. Nada genérico, nada vago. Escribe, describe, declara. ¿Y sabes qué comenzó a suceder? Los testimonios comenzaron a surgir por todas partes. Porque cuando una oración nace con definición, el cielo tiene permiso para actuar con exactitud. Pero la claridad por sí sola no es suficiente. Tú necesitas sostener la visión. Y es ahí donde muchos tropiezan. Recuerdo un día en particular, había orado, descrito, visualizado, todo parecía estar alineado, pero a la mañana siguiente me sentí vacío, sin fe, sin fuerza.
Todo lo que había visto en la oración de la noche anterior parecía tan lejano. Y fue en ese momento que el Espíritu me recordó algo. La fe no es un sentimiento, la fe es una decisión. Si dependes de tus emociones para creer, no llegarás lejos. Pero si decides mantenerte firme, incluso cuando tu corazón tiemble, verás lo imposible suceder. La fe no grita todos los días, a veces susurra, pero ese susurro constante es más poderoso que 1000 clamores pasajeros. Desde que entendí eso, comencé a practicar una disciplina diaria. Antes de cualquier pedido, yo veía, me sentaba, me quedaba en silencio y veía la iglesia llena, veía almas siendo salvas, veía el espacio construido, los instrumentos sobre el altar, los líderes creciendo, la gloria de Dios llenando el lugar. Yo lo veía antes de predicar, lo veía antes de construir, lo veía antes de que llegara cualquier donación, y por haberlo visto antes me movía con seguridad. No porque las circunstancias fueran favorables, sino porque mi espíritu ya había tocado lo que mis ojos aún no podían ver. Con el tiempo entendí algo que hoy enseño con firmeza. Dios responde con precisión, en la misma medida de tu claridad. Veo a muchos cristianos frustrados, no porque Dios los haya ignorado, sino porque no había nada claro que responder. Dicen, Señor, bendíceme. Pero, ¿qué significa eso? Una bendición puede ser espiritual, emocional, familiar, ministerial, financiera. Estás pidiendo el océano, pero sin mostrarle al cielo dónde derramar el agua. Una vez, una mujer muy respetuosa se me acercó después de un culto. Con voz baja y ojos llenos de esperanza me dijo, Pastor, por favor, ore para que Dios me dé un esposo. La miré con cariño, pero también con celo pastoral. ¿De verdad quiere que ore por eso? Ella asintió con firmeza. Sí, llevo años orando por esto, y sigo esperando. Entonces le acerqué una silla. Hagámoslo diferente. Vamos a planear junto con Dios. Tomé papel y bolígrafo y empecé a preguntarle, ¿qué tipo de cultura desea? Ella sonrió tímida. Me gustan los hombres occidentales. ¿Altura? ¿Más alto que yo? ¿Delgado, atlético o más corpulento? Delgado. Y si es posible, músico. Poco a poco comenzó a formar una imagen, no de fantasía, sino de alineamiento entre lo que ella soñaba y lo que su fe podía sostener. Escribimos una lista con 10 características específicas. No era superstición, era claridad espiritual. Porque cuando defines con fe, el cielo comienza a mover exactamente lo que dibujaste ante Dios. Al final le dije, ahora léalo en voz alta, deje que el mundo escuche lo que usted espera, y deje que el mundo espiritual entienda que usted está posicionada para recibir. Ella leyó, lloró, pero sus ojos brillaban, porque en ese momento lo que antes era solo un deseo, se convirtió en convicción, y hablé con autoridad. Ahora está lista, no solo para recibir, sino para reconocer lo que Dios le envíe. Oramos juntos, y le dije, pegue esta lista en su espejo, léala por la mañana, léala antes de dormir, y agradezca, aunque aún no lo vea. El tiempo pasó, y en una visita posterior a esa misma ciudad, fui recibido con una sonrisa amplia y una noticia. Ella se casó. Pero lo más hermoso fue el detalle. Un profesor de música con las mismas características de la lista. El Espíritu Santo entregó la respuesta línea por línea. En la boda, la madre de la novia leyó aquella vieja lista ante toda la congregación. Y cuando terminó, rasgó el papel diciendo, la promesa fue entregada, palabra por palabra. Muchas veces Dios ya preparó el milagro, pero no encuentra quien sepa pedir con precisión. Tú no entras en un restaurante diciendo, tráigame lo que quiera, y luego te quejas del plato que llega. Miras el menú, eliges, y el camarero solo te sirve, porque pediste con claridad. Así funciona el cielo. Dios tiene miles de promesas, pero tú necesitas señalar cuál de ellas estás activando con tu fe. Eso es lo que diferencia la oración genérica de la oración que produce resultados. Recuerdo cuando comencé a orar por el crecimiento de la iglesia. Al principio, mis oraciones eran tímidas. Señor, que más personas lleguen. Pero el Espíritu Santo me confrontó. ¿Cuántas personas estás viendo? 1000, Señor. Entonces, declara 1000. Y lo declaré, y llegaron 1000. Al año siguiente pedí 10,000. Luego, 20,000. Y Dios respondió. Porque el cielo trabaja con objetivos definidos.
Incluso antes de la construcción del templo principal, el que tendría capacidad para 10,000 personas, yo ya caminaba por dentro de él, con los ojos cerrados, con el corazón abierto, con la visión encendida. Sentía el olor de las sillas, el sonido del coro, el calor del pueblo reunido, el fluir del espíritu llenando cada rincón. ¿Y sabes por qué? Porque si puedes verlo, ya has comenzado a tocarlo. Aprendí a dar gracias, incluso sin tocar, a sonreír, incluso sin ver, a declarar, incluso siendo ridiculizado. Sí, me burlaron muchas veces. La gente escuchaba mis declaraciones y se reía. Mira al pastor que camina, pero dice que ya tiene una bicicleta. Dice que tiene un escritorio hermoso, pero estudia sentado en el suelo. Habla de un templo lleno, pero el salón está vacío. Pero lo que no sabían es que yo ya estaba embarazado de cada una de esas promesas. Y nadie se burla de una mujer embarazada solo porque el bebé aún no ha nacido. Ella carga algo real, aunque todavía no se vea. Entonces, ¿por qué burlarse de quien carga una visión en el espíritu? La fe necesita aprender a soportar el escarnio. Quien vive por fe tiene que soportar el tiempo entre la oración y la cosecha, sin abortar el proceso. Recuerdo a un joven líder de la iglesia que vino a mí desesperado. Había orado por un empleo, ayunó, entregó el diezmo, lloró delante del Señor, pero después de 3 meses, nada. Pastor, ¿será que Dios no quiere bendecirme? Y le pregunté, ¿oraste con claridad? Sí. ¿Agradeciste como si ya lo hubieras recibido? Sí. Entonces, ¿por qué estás reclamando como quien ya perdió? Él no supo responder, porque aunque creía, todavía esperaba sentir. Y la fe no nace de la emoción, nace de la revelación. Entonces le dije, ya diste a luz a la respuesta, ahora aliméntala con alabanza, protégela de la duda y mantén el corazón limpio hasta el día del parto espiritual. Pocos meses después volvió, con una sonrisa enorme y un contrato firmado en las manos. El mismo cargo en la misma empresa, con las mismas condiciones que había descrito en su oración. Porque cuando uno aprende a esperar como quien ya recibió, el cielo reconoce la madurez de esa fe. ¿Quieres ver cambios reales en tu vida de oración? Entonces empieza por esto. Abandona para siempre la oración vaga. A Dios no le impresionan listas largas y genéricas. Él se mueve cuando encuentra fe clara, dirección precisa y visión alineada con su propósito. Es fácil decir, Señor, bendíceme, pero si esa es toda tu forma de orar, nunca sabrás si fuiste atendido. Imagina que vas a un banco y le dices al cajero, dame dinero. ¿Qué te va a preguntar? ¿Cuánto? Y si tú respondes, no sé, lo que tú quieras, él no te dará nada, porque no hay referencia, no hay punto de partida, no activaste ninguna alianza, solo lanzaste palabras al viento. Y muchos cristianos están haciendo eso cada día con Dios. Piden algo, quieren más, esperan mejor, pero no dicen qué, ni para qué, ni cómo eso glorificará el reino. La oración específica es una muestra de intimidad. Muestra que conoces al Padre y sabes lo que está disponible en su casa. Cuando yo empecé a orar con enfoque, propósito y detalles, Dios comenzó a responderme con honra, precisión y abundancia. Y cuanto más me respondía, más entendía, el cielo no es caótico. El cielo es organizado. Así que hoy te digo, con amor, pero también con autoridad, sé claro, sé valiente, sé específico. No pidas solo sanidad. Pide sanidad de la mente, de los recuerdos, del cuerpo, con nombre, lugar y plazo. No pidas solo restauración familiar. Pide reconciliación con el Padre, sanidad entre hermanos, salvación del Hijo, con claridad y fe. No digas solo provee. Di lo que necesitas, para qué lo necesitas y cómo eso glorificará el nombre de Dios. Y después de pedir, mira, visualiza, respira el ambiente de la promesa, camina espiritualmente dentro de la respuesta que aún no ha llegado. Tócala en el espíritu hasta que se vuelva más real que la realidad natural. Así fue como caminé dentro del templo para 10,000 personas. Antes siquiera de que compráramos los ladrillos. Así fue como sostuve el manubrio de una bicicleta invisible, antes de que las ruedas tocaran el suelo. Así fue como vi multitudes, antes de que las bancas fueran instaladas. Porque cuando la visión es real en tu interior, el mundo exterior tendrá que rendirse. Hoy quiero invitarte a hacer un pacto con el cielo.
un compromiso entre tú y Dios. Nunca más orar como quien no sabe lo que espera. A partir de hoy, ora con propósito, ora con imágenes nítidas en el espíritu, ora con palabras que señalen tu destino, ora como quien ya vio, ya creyó y ya agradeció. Y si tienes el valor de hacer esto, entonces prepárate, porque las respuestas vendrán, no de la forma que temías, sino de la forma que siempre soñaste y que ahora, por fin, supiste pedir. Déjame recordarte algo. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22. Sí, la fe sigue siendo el fundamento, pero la claridad es la estructura, y la visión es el acabado final. La fe ve lo invisible, la claridad define lo que se va a construir, la visión sostiene la espera. Hoy oro para que tu